Fanáticos madridistas, vikingos, merengues y aquellos seguidores del mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Cueva Blanca, Rincón Madridista, para hablar un poco sobre, en este parón de selecciones, la actuación de diversos jugadores que son del Real Madrid. Recuerden suscribirse, comentar, compartir, activar las notificaciones y obviamente mandar este video a todos lados para que puedan ver a Carlitos Vieira con esa camiseta histórica de Portugal, ganadora de la Euro y firmada por Eder, el héroe de esa Euro. Así es, un saludo Álvaro a toda la audiencia de Cueva Blanca, a todas las personas que se han suscrito al canal, como ya lo decía Álvaro, yo lo repito, les invitamos a que se suscriban, comenten y compartan sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjate que esta es la que usaron en la Eurocopa pasada, pero por ahí también tengo la que usó en 2016 Portugal, sí, firmada evidentemente por él, ¿no? El papito fue de esa competición. Pero esta camiseta tiene la particularidad que fue la que utilizó Portugal en la Eurocopa pasada contra un rival que jugó en esa Eurocopa y de quien es protagonista el video del día de hoy, que ya el señor Álvaro González le va a comentar de quién se trata. Así es, el señor Gullergard, Ahí está. inquilino frecuente de este canal en las últimas semanas. Luz y sombra, luz con Turquía, sombra con el Real Madrid. Vincenzo Montella, que vuelve a confiar en el jugador turco para incluirlo en un equipo en el que siempre sobresale y siempre resalta, Carlito. Sí, así es, ¿no? El tema de Güler, ¿no? Para la selección de Turquía, pues importante su regreso, ¿no? En este parón de selecciones, un jugador que, a diferencia de su realidad en el Real Madrid, es importantísimo, es fundamental en la estructura del equipo otomano. Ya el mismo Vincenzo Montella lo decía en la rueda de prensa previa a los compromisos que va a tener la selección turca en estos próximos días por la Nations League y toda esta cuestión del parón de selecciones. Y a ver, hablando en clave de lo que fue ese video que hicimos en días pasados sobre la situación de Courtois, ¿no? Y su regreso a la selección de Bélgica y de cómo lo estaba manejando el seleccionador belga en ese momento, Domenico Tedesco, hay una gran diferencia si lo llevamos al plano de Arda Güler, porque acá, a diferencia de la situación de Courtois, para Vincenzo Montella, Güler es un jugador importantísimo, fundamental dentro de la selección de Turquía, no solo por ser un jugador joven, sino por la calidad que tiene, sino por lo importante que ha sido en la selección turca y que de hecho, hablando de la Eurocopa pasada, para darle una referencia a la gente que de pronto no tiene tan cercana la actualidad del jugador, fue uno de los mejores jugadores del equipo turco en esa Eurocopa, fue uno de los más destacados, fue uno de los que más brilló en la selección otomana y de hecho marcó un gran gol en lo que fue para mí uno de los mejores partidos de la Eurocopa ante Georgia, un zurdazo que quien no lo haya visto, que lo busque en YouTube, coloque allí los highlights de ese partido entre Turquía y Georgia y va a ver muy buenos goles y entre esos un zurdazo espectacular de Arda Güler que, bueno, que ha demostrado que su técnica con la pierna izquierda es quizás de los mejores del mundo en la actualidad. Mire, ¿y por qué hicieron este video? ¿Solo para decirnos que Güler está convocado con Turquía? No, obviamente no. Uno de los puntos importantes es que Güler ha tenido la selección de Turquía, digamos, como un bálsamo, ¿no? Como una especie de spa para relajarse, para recuperar sensaciones. De hecho, en diversos medios han hablado de la selección de Turquía como una especie de psicólogo para Güler y un espacio de desconexión o de conexión, depende cómo lo quieran ver. Por eso la imagen que acá les mostramos nuevamente con Güler totalmente iluminado con la selección de Turquía, totalmente en sepia con el Real Madrid, porque parecen dos jugadores distintos. Me recuerda muchísimo a Giovanni Dos Santos de México y cualquier club, porque en los clubes era un jugador bueno y ya, correcto, muchas veces en sombra, pero con la selección de México era auténtico fenómeno, era Maradona con esa zurda ahí. Todavía recuerdo Sí, aquel gol que le marca a Estados Unidos, sacó a pasear a toda la de Copa defensa Oro, si mal no recuerdo. exactamente, y terminó bañando al portero. Con Guller pasa algo parecido, y bueno, también lo hablábamos hace algún tiempo. Le voy a dejar por acá el video en el que mencionamos la posible salida de Guller, la realidad que tiene, pues que en algún momento llegamos a hablar sobre esta especie de maldición de los zurdos en el Madrid a nivel ofensivo, obviamente, que no terminan como de asentarse, no terminan de tener regularidad. Y el segundo punto, porque también transcurrió esta semana en el Corriere dello Sport un posible interés del Inter por Güler, lo cual se sumaría a Nico Paz, también del Real Madrid, aunque con una ficha compartida con el Como que dirige Fábregas, en el que se está saliendo el mediocampista, y bueno, ese rejuvenecimiento que quiere hacer el Inter de su plantilla, incluyendo nombres, por cierto, como el de Gianluigi Donnarumma. Así que podría el Inter hacer una locura a nivel económico
y Güler está ahí en esos planes. Y de hecho, bueno, en un hipotético caso podría compartir vestuario con Calhanoglu, que es uno de los jugadores del Inter, que es uno de los jugadores importantes, ¿no? También dentro de la estructura del equipo Nerazzurro dirigido por Simone Inzaghi. Eh, y bueno, también forma parte de esa importante cama de jugadores de la selección turca jóvenes, como es el caso de quien hablamos que es de Arda Güler y también de Kenan Yildiz, ¿no? El jugador de la Juventus. Yo creo que, a ver, decías algo hace rato que me llamó bastante la atención porque quizás él pueda ser el caso. No vamos a decir lo que ya lo sea porque bueno, Buller todavía tiene muchísimo margen de crecimiento y progresión y de pronto una salida de algún equipo en una situación de que se termine concretando una sesión o inclusive hasta una venta, ¿no? Del Madrid por parte de Arda Güler, hay que darle tiempo, pero pudiera ser un caso de ese tipo de jugadores que en las selecciones brillan muchísimo, pero que a nivel de clubes no es lo mismo. Por ejemplo, tú decías dabas el ejemplo, no recuerdo ahorita quién fue que nombraste, Giovanni Dos Santos. de Giovanni Los Santos, exactamente. Y me vino a la mente el ejemplo también de Eduardo Vargas, el delantero de Chile, que con la selección chilena es una máquina de hacer goles, siempre fue un jugador determinante, pero que a nivel de clubes su trayectoria, que no ha sido para nada mala, juega en muchísimos equipos, no solo en el continente, sino también en Europa, quizás no ha sido tanta de tantas luces, sino quizás un poquito más sombra. Ha pasado más desapercibido quizás la trayectoria a nivel de clubes de Vargas que a nivel de selección, que sin duda es uno de los legionarios de esa selección y esa generación dorada chilena que comandó Alexis Sánchez, Arturo Vidal, entre otros jugadores importantes dentro de la selección chilena. Entonces quizás el caso de Guller podría, insisto, no vamos a vaticinarlo de una vez porque creo que tiene mucho tiempo y muchísimo margen de crecimiento, pero podría pasarle, ¿no? De ser quizás esos jugadores que a nivel de clubes le cuesta ser un jugador como lo es Guller, ¿no? A nivel técnico, a nivel creativo, pero que en Turquía es otra historia, porque de hecho una de las cosas que también decía Montella, ¿no? Y eso podemos traerlo a debate un ratico acá también, hablando del bueno de Arda, es que va a jugar en su posición donde naturalmente ha brillado, o donde él considera, ojo, el técnico considera donde brilla, porque si bien recuerdo también en el Fenerbahce jugaba muy pegado a la banda derecha, tenía esa capacidad de meterse hacia el centro y pegar de izquierda, que tiene muchos goles de remate fuera del área de esa manera, pero que en la selección de Turquía juega mucho más cerca del área, pero detrás de los delanteros. De hecho, el gol que le hace a Georgia viene en una posición muy parecida a la del mediapunta, ¿no? Allí fuera del área le pega un zurdazo y la clava en el ángulo. Entonces, también fue otra de las cosas que destacó Montella, que allí le van a dar otro peso a Guller dentro del posicionamiento táctico en el campo y que va a estar más cerca de la zona de la media punta, donde quizás él pueda tener un último pase, capacidad de definir también por la capacidad creativa que tiene el jugador. Sí, de hecho, esa Eurocopa que tú citabas fue precisamente la que abrió ese debate, porque Güler cuando llega al Madrid llega no solamente como una inversión joven, entendiendo el Madrid que podía ser un caso como el de Odegaard, que bueno, llegaba por un precio asumible para el talento que presentaba a su edad, y después tener una venta mucho más gorda o con mucho más dinero que le sirviera como negocio al Madrid, o tener un jugador en el que precisamente había una escasez y sigue habiendo en el club, que es ese extremo derecho que no termina de llegar para el esquema de 4-3-3. Porque recordemos que cuando llega Güler, incluso Salah apareció por ahí entre los nombres por su capacidad de jugar por banda derecha bien pegadito, así como lo hace Vinicius por izquierda, o el Mbappé del PSG. Y Arda Güler por ahí prometía ser el jugador que podía tomar ese testigo ante la inconsistencia de Rodrigo jugando por derecha. ¿Qué sucede? Que viene esta Eurocopa, lo ponen en plan un poco más armador al ver la capacidad que tiene en cuanto a visión, creación de juego, esos pases filtrados que son buenísimos, la habilidad que tiene con balón en largo, tanto para la pegada, como bien decía Carlos, como también para habilitar a alguno de sus compañeros. Y comienza este debate de, bueno, Güler puede entonces tomar el testigo de Modric, porque entre todos los jugadores que han llegado al Madrid, ninguno tiene el corte de Modric de ser ese jugador que mueva los hilos con o sin gol, pero con un buen pase, armando jugadas, teniendo la capacidad de marcar el tempo del equipo, que también hay que decirlo, Modric se apoyaba mucho en Cross, pero cuando Modric termina de confirmarse como suplente, vimos la temporada anterior de Toni Kroos con el 100% del peso y lo hizo muy bien. Entonces, en este esquema que presenta el Madrid con Ancelotti, es necesario un jugador así. Creo que por eso no ha terminado de salir del club, sino era muy posible un préstamo. En este video que les estamos dejando acá, hablamos precisamente del interés que hubo en Alemania por llevarse al jugador. O bueno, por llevarse a jugar en verano, ¿no? No es que ya pasó, es que es posible para la próxima temporada y el Madrid
no lo veía con malos ojos precisamente porque son clubes que pueden estar jugando en Europa, que es algo que necesita Guller. Pero también el proceso de desarrollo de Guller exige un poco más a nivel físico y no estamos hablando de resistencia ni nada parecido, sino de fortaleza, de poder aguantar el choque como lo hace Modric. Entonces, esta ventana de Nations League puede ser una noticia positiva para Guller, tomando en cuenta el tramo de temporada en el que estamos, y al mismo tiempo para el Madrid de cara a una posible venta o a una posible cesión. Yo en lo particular, por dejar un punto de vista, una opinión, yo veo a Guller en una muy posible salida al estilo de Cubo, al estilo del propio Nico Paz, con una ficha compartida con el equipo y que en caso de que venga algún pez gordo a querer llevárselo, pues bueno, yo lo recompro por el precio acordado y se lo vende ese club, que de hecho ya se hizo con Hakimi en su momento justamente para que se fuese al Inter y después llegó el PSG y pagó creo que fueron 70 o 77 millones para llevárselo hasta París. No lo vería una mala opción porque honestamente para lo que se necesita en el equipo, Guller no lo está dando, para lo que necesita el jugador tampoco lo está teniendo, así que creo que es un talento que se está quemando y puede ser un caso Reinier, que es lo que asumo que no va a querer el club. Sí, habrá que ver, ¿no? Lo que decía el Madrid. A mí me gustaría al menos una oportunidad más para Guller y si llega un técnico nuevo para el Madrid, que puede, o qué planes pueda tener. Ojo, de pronto llega un técnico nuevo, suponiendo que sea Xavi Alonso y quizás su plan es que Guller no va a contar para él en esta temporada y en la siguiente temporada, quiero decir, y pues el plan para él será o venta o cesión y que de repente el jugador crezca un poco más futbolísticamente, tenga más minutos, que hemos citado ese ejemplo muchísimas veces en este canal, los casos que pasó con Carvajal y con Casemiro, que luego que regresan al Madrid no salieron más del equipo, y quizás pudiera ser ese uno de los caminos también de Guller, pero a mí al menos me gustaría que de momento el Madrid lo retuviera, sobre todo si va a haber un cambio de entrenador. Si Ancelotti por cosas, decisiones ya de la directiva, continúa una temporada más, evidentemente el camino de Guller no va a ser dentro del Real Madrid, porque ya Ancelotti lo ha dejado bien claro, de que no que no cuente con el jugador, pero hay una situación allí, un entorno que él mismo lo dijo en unas declaraciones hace algunos días en una rueda de prensa, que no entiende cómo estaba rodeado el jugador turco y quizás eso ya generó o creó cierta distancia entre un técnico que es muy, muy cercano a sus jugadores y que a veces tiene una figura paternalista, sobre todo con los más jóvenes, y un jugador que, bueno, que todavía no, que ha tenido minutos, que tuvo oportunidad esta temporada, que también la tuvo la temporada pasada, que fue importante en algunos tramos de aquella temporada donde el Madrid gana la Liga y la Champions, pero que en esta le está costando un poco más y habrá que ver entonces al final qué es lo que va a decidir el club. Nosotros, por supuesto, queremos preguntarle a ustedes qué es lo que debería hacer el club o qué es lo que debería ser, cuál debería ser el destino de Arda Güler para las próximas temporadas. Por favor, ya saben, déjenlo en la cajita de comentarios y sobre todo suscríbanse y compartan este y todo el contenido que tenemos aquí en la Cueva Blanca. Así es, gracias Carlitos y también gracias a todas esas personas que nos vieron, que nos escucharon o ambas cosas durante este cortito video que le traemos sobre Arda Güler. Muchísimas gracias por estar siempre allí. Suscribirse, comentar, compartir, activar la campanita y nos vemos en un próximo video.